Algo está pasando con esta cosa. Ay, ay, ay. Ya, ¿con quién hablo? ¿Con quién estoy hablando? ¿Alguna persona que se manifieste o no hay ninguna? Sí, doctor. Ya, por favor. Sí, doctor. Ya está bien. ¿Quién eres vos? Ya, sí, sí. Alejandra Calvimonte. Ya, gracias, Alejandra. Entonces, ¿qué hemos concluido? ¿Qué es esto? Una neumonía. Neumonía lobar. Una neumonía lobar, superior derecha y de medio derecha. Entonces, cuando tienes una neumonía, ¿qué tienes que, en la evaluación clínica, qué tienes que evaluar primero? ¿Cómo tienes que clasificar a la neumonía? Si es extrahospitalaria o intrahospitalaria. Si es comunitaria, si es una neumonía comunitaria o una neumonía asociada a centros de salud. Sí. ¿Qué significa neumonía comunitaria? Aquella que se adquiere fuera de las instalaciones de atención en salud. Eso principalmente, ¿no? ¿Qué pacientes tienen neumonía asociadas a centro de salud, llamadas antes neumonías hospitalarias? Pacientes que están hospitalizados primero. ¿Están hospitalizados o han estado hospitalizados en los últimos 3 meses? Más de 2 días, sí. Más de 48 horas. ¿Qué más? Que han recibido antibiótico-terapia en los 3 meses previos, diálisis crónica. Que van a centros de diálisis crónica, que van a centros para hacer quimioterapia, que están incluso, se dice neumonía asociada a centros de salud, aquellos pacientes que viven en asilos. Sí. ¿Por qué se hace esa diferenciación? Porque los microorganismos son diferentes. Los gérmenes son diferentes. Está bien, Aide Castro. Doctor, Ya sé que estás presente. Después de saber si es una neumonía comunitaria o es una neumonía asociada a centros de salud, ¿qué debo averiguar? ¿Cuál es el siguiente paso en la evaluación clínica de una neumonía? Doctor, tal vez si el paciente ha tenido contacto con alguna persona que ha estado contagiado o está con la enfermedad. Una neumonía es cierto, factores epidemiológicos ya están en contacto, ¿no? Pero ya no, obviamente es importante ese dato, pero en el manejo clínico, en la evaluación, para tomar las decisiones terapéuticas, debo averiguar, debo evaluar, debo decir, esta es una neumonía comunitaria. Esta es una neumonía asociada a centros de salud, llamada también hospitalaria en algún momento. Ya, eso ya hemos definido con Alejandra. Ahora, Aide. Esta es una neumonía comunitaria. Ya, asumimos que esta es una neumonía comunitaria. ¿Cuál es el siguiente paso en la evaluación clínica de una neumonía? ¿Qué debo averiguar? Si es una neumonía comunitaria, doctor, ¿cómo vive el paciente? ¿Cómo vive el paciente? ¿Vive con pantalones? ¿Se cocina en la cocina? ¿Se echa en su cama para dormir? O sea, me refiero a, digamos, a la... ¿Cómo se dice?
Ahí no encuentro la palabra, pero, o sea... No encuentro la palabra. Yo no soy profesor de lenguaje para enseñarte las palabras. Está bien. Alejandro, aumenta tu volumen porque no te escucho. Gracias. Ahora dime, ¿qué tengo que averiguar? Y tiene factores de riesgo. A ver, di fuerte para que Aide escuche. Aide, repetí, factores de riesgo. Factores de riesgo, doctor. Ya, eso tienes que averiguar. ¿Y qué factores de riesgo son importantes, Alejandro? A ver, en orden. Diabetes. Después, enfermedades cardíacas, hipertensión, cardiopatías, Chagas. Después, claramente está definido en los factores de riesgo, Alejandro. Diabetes, enfermedades cardíacas crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades hepáticas crónicas, cirrosis, hepatitis, enfermedades renales crónicas. ¿Qué más? Carla. Doctor, si es alcohólico también es un factor Ingiere de riesgo. bebidas alcohólicas. ¿Qué más, Carla? Sí, es Contacto. entre los hábitos y costumbres es importante saber si es alcohólico. Además, si es o no. En los hábitos y costumbres. Si es o no. Está bien nutrido o mal desnutrido también. Sí, la malnutrición también es factor de riesgo. Hábitos y costumbres, ¿qué preguntas? Si bebe, ¿qué más? ¿Qué otros factores? Sí, Fumador, si es fumador crónico. ¿Qué otros factores de riesgo? Si tiene tratamiento con glucocorticoides. Si recibe corticoides. ¿Qué otras drogas? Igual antimicrobianos resistentes también es un factor de riesgo, doctor. Pero tienes que pensar en patologías, en drogas que alteren la inmunidad. ¿Qué otro factor de riesgo en ese aspecto? Quimioterapia. Si tiene cáncer, si recibe quimioterapia. Ese es otro factor de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo en ese aspecto? Si es o no es. Si tiene o no tiene. ¿Qué está de moda en el siglo XX? ¿Qué pandemia del siglo XX existe? El SIDA. Claro, pues, amigo. El VIH. Si tiene VIH, si tiene SIDA. Entonces, esos son los factores de riesgo. ¿Por qué se averiguan factores de riesgo, Carla?
Porque eso le hace más propenso a enfermar, doctor. ¿Hacer qué? Que eso es un factor que aumenta más la probabilidad de enfermar para que podamos Porque hacer el la tratamiento presencia también. de factores de riesgo aumenta la morbilidad, hace más grave la cuestión de esta enfermedad e incluso aumenta la mortalidad. A ver, repetí, porque la presencia de factores de riesgo aumenta la morbilidad y mortalidad de un paciente que tiene neumonía. Porque los ¿Por qué debes factores de riesgo averiguar? aumentan. Seguí. Aumenta se me ha ido la palabra. La morbilidad y la mortalidad. Sí, doctor, Eso. La presencia de factores de riesgo aumenta la morbilidad y mortalidad. La morbilidad se refiere a que puede presentar más complicaciones. Mortalidad obviamente es lógico, aumenta el riesgo de muerte, la presencia de factores de riesgo. Por eso, esperen un rato. Doctor. Entonces, la presencia de factores de riesgo es importante averiguar en un paciente que tiene neumonía comunitaria o hospitalaria porque aumenta la morbi y mortalidad. Los factores de riesgo están en relación a enfermedades cardíacas, enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares, hepáticas, alcoholismo, tabaquismo, enfermedades que deprimen la inmunidad, el uso de corticoides, el uso de quimioterápicos, pacientes con cáncer y los pacientes con VIH-Sida. Una vez conocidos los factores de riesgo de un paciente que tiene neumonía, debemos averiguar la gravedad de esta neumonía, catalogar la gravedad de esta neumonía, cuán grave es esta neumonía. Para eso se usan escalas. ¿Qué escalas conoces, Carla? Dos, doctor, la TSI y la escala de CRB65. ¿La? CRB65. ¿PRB? CRB65. CRUP 65. Bueno, no sé, doctor. CRUP 65. A ver, repetí. CRUP 65. CRUP es de acrónimo de unas letras. Pon en posición, anoten en posición vertical, CRUP 65. Esa escala evalúa ciertos parámetros y le da un puntaje de 1 a cada uno de los parámetros evaluados. Si en esa escala tengo un puntaje de 3 o más puntos, esta neumonía es grave y necesito tomar ciertas conductas diferentes que si en esa evaluación del CRUP 65 el puntaje es 0 o menos de 2. Sé a qué se refiere, Carla. En a la confusión. A la conciencia. A la conciencia. Si el paciente está confuso, somnoliento, tiene 1 punto. Si está lúcido, orientado, tiene 0 puntos. R, ¿a qué se refiere? A la respiración. A la frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria es más de 30 puntos, tiene 1 punto. Si es menos de 30, 0. U, ¿a qué se refiere? Carlos. No recuerdo, doctor. Fernando. Buenos días, doctor. U, ¿a qué se refiere? A la urea. Al nivel de urea. Al nivel de urea. Si está más de 35, tiene 1 punto. Si está menos de 35, 0 puntos. P, ¿a qué se refiere? A la presión.
al nivel de presión sistólica. A ver, repetí, presión sistólica. Nivel de presión sistólica. Más de Y un tiene que punto. estar, si están en, Seguí. si, más de un punto si está menor a 90 milímetros de mercurio. No es más de un punto, es un punto si está Un punto. menos de 90 la sistólica. 0 Sí. puntos si la sistólica está más de 90. ¿Y 65 a qué se refiere? Se refiere a la edad del paciente. Cuando es A la mayor, edad. Seguí. si es mayor de 65 años, se le asigna un punto también. Entonces, esa es la escala de Krupp para valorar la gravedad de una neumonía. Si tiene 3 o más puntos, esa neumonía es grave y tiene que adoptarse una conducta de hospitalización, de un uso más combinado de antibióticos. Si tiene menos de 2 o menos puntos, 0, 1 o 2, es una neumonía que no tiene gravedad y que puede manejarse de diferente forma. La escala Krupp 65 es una escala de gravedad de la neumonía para evaluar la gravedad. Indudablemente en esa escala Krupp 65 falta evaluar 2 aspectos. Es una escala que adolece que no evalúa 2 aspectos de una neumonía. Esos 2 aspectos son: la neumonía, ¿qué órgano afecta? Al pulmón, ¿Para qué sirven los pulmones? para el intercambio gaseoso, la respiración. Intercambio gaseoso, entrada de oxígeno y salida de CO2. En esa escala Krupp 65, ¿alguna de las letras evalúa el intercambio gaseoso? No. No. Por eso algunos dicen que esta escala es incompleta. Además, en la radiografía no evalúa el Krupp 65 la extensión de la neumonía. En este caso, esta neumonía está afectando El lóbulo medio y y parte del lóbulo inferior. ay, Ave María Purísima. ¿Ves el cursor? Sí, ¿Qué estoy señalando? el lóbulo medio superior. Este El es lóbulo, el medio superior. Ay, Dios, ¿dónde hay lóbulo medio superior? el lóbulo medio y superior. Este es el lóbulo medio y superior. No, Este es el lóbulo. medio. Ay, Ave María Purísima. ¿Dónde está el superior? ¿Aquí arriba en su cuello? No, Entonces, ¿esto qué es? el lóbulo superior. Este es el lóbulo superior derecho. Este lugar, ¿ves el cursor? Sí, doctor. Este es el lóbulo superior derecho. Este es el lóbulo El lóbulo medio. medio derecho. Esto corresponde al lóbulo. Inferior derecho. Gracias. Entonces, esta neumonía, ¿qué lóbulo se está afectando? Superior y medio. Está afectando 1 o 2 lóbulos. 2 lóbulos. Entonces, la escala Krupp 65 tampoco evalúa la extensión de la enfermedad. Porque no es lo mismo tener una neumonía de un solo lóbulo a tener 2 lóbulos. Por eso que esa escala tiene algunas deficiencias en la evaluación y se usa otra escala. ¿Cuál es esa otra escala? La otra escala que hay es la que evalúa la severidad, agrupándolos en 4 grupos. ¿Cuál es esa escala? No conozco. A ver, ¿cómo se llama? PSI.
PSI, pero la escala del Pulmonary Score Index es muy larga. Evalúa como 10 o 20 aspectos. ¿Y te acuerdas? No. Hay otra escala. Gustavo. Doctor, no sé la otra escala, también leí las dos. Gracias. Cuando sepas, vas a participar. Ya, María Belén. Les digo nuevamente, yo no tomo examen al final del periodo. Yo evalúo todos los días y les pongo puntitos a las personas que responden correctamente. Cuanto más puntitos tienen, mejor su nota. Cuanto menos puntitos tienen, su nota es mínima. Yo no les aplazo, pero tienen una nota mínima. María Belén. Doctor, no sé. Bien dicho. Aide nuevamente. Doctor, si no me equivoco, es la escala de FINE. FINE o el PSI es lo mismo, amiga. Entonces, Es una escala muy larga. La escala de FINE o PSI es lo mismo. Se llama la escala de SMART-COP. SMART-COP. Es una palabra en inglés, SMART-COP. Anoten en forma vertical. S, M, A, R, T, C, O, P. Es una palabra en inglés con letras en inglés. S, ¿a qué se refiere? Aide. ¿Se han desconectado? ¿No viven ustedes y ahí? Estoy hablando solo frente a mi computadora. No dan signos de vida. ¿me escucha, doctor? ¿Y tú me escuchas, Aide? Sí, pero entrecortado. ¿A qué puedo hacer, Aide? ¿Qué es ese? Alejandra. Presión arterial sistólica, doctor. Se refiere a la presión sistólica y tiene el mismo valor. Todos tienen un valor de un punto, menos de 90 milímetros, un punto, más de 90, 0 puntos. S de presión sistólica. N, M. M es afectación multilobar en la radiografía. Afectación si no multilobar en la radiografía. En este caso son 2 lóbulos, entonces tendría un punto. Afectación multilobar. A. Albúmina, menor de 3.5 gramos de cilitro. Albúmina, ya está bien, Alejandra. Por lo visto estás frente a un buen libro. Alejandro. R, ¿a qué se refiere? Frecuencia respiratoria. A ver, di. Frecuencia respiratoria. Más de 30, un punto. Menos de 30, 0. T, ¿a qué se refiere? Taquicardia. Frecuencia cardíaca. Más de 100, un punto. Menos de 100, 0 puntos. C, ¿a qué se refiere? Estado de conciencia. Conciencia, C, conciencia. Confusión, letargo, excitación, alteración de la conciencia, un punto, conciencia normal, 0 puntos. ¿O a qué se refiere? Oxigenación. Ya sea valorando la saturación de oxígeno o con una gasometría. Presencia de hipoxemia, un punto. ¿Y P a qué se refiere?
Gracias, Alejandro, te has ganado un puntito. Entonces hay que hacer, una vez catalogado una neumonía comunitaria, debo averiguar factores de riesgo y ver la gravedad de esta neumonía para yo decidir dos puntos claves. ¿Cuáles son, Alejandro? Obviamente, en el manejo del paciente, de este paciente, tengo, una vez evaluado esos dos aspectos, debo averiguar dos puntos claves. ¿Cuáles son? Si se va a acabar la comunicación, nos vamos a volver a conectar. Para ver, para evaluar, para decidir dónde lo voy a tratar a este paciente. ¿Dónde lo puedo tratar? ¿En un hospital o en su casa? Esas escalas de gravedad, la presencia de factores de riesgo me va a permitir decidir, ¿lo hospitalizo o lo mando a su casa? ¿Y qué otro aspecto del manejo de un paciente con neumonía me va a ayudar a decidir la presencia de factores de riesgo y las escalas de gravedad? No, ya. A ver, en las decisiones terapéuticas, en el manejo de este paciente, basados en la presencia de factores de riesgo y en la puntuación de las escalas de gravedad, yo voy a decidir si lo mando, si hospitalizo a este paciente o lo mando a su casa. Un aspecto. Y el otro aspecto que me va a ayudar a decidir esa evaluación, ¿cuál es? Ave María, la Purísima. Te juro, no, yo creo que soy un bruto en la expresión del castellano. En el manejo de un paciente que tiene neumonía, ¿qué tienes que dar? Antibiótico, pues, amigo. Entonces, basado en la presencia o no de factores de riesgo, basado en el puntaje de las escalas de gravedad, yo voy a decidir si le doy un antibiótico, si le doy 2 antibióticos, si le doy 3 antibióticos. Voy a decidir si lo hospitalizo o lo mando a su casa. Si tiene un puntaje de 0 en CRUP y un puntaje de 2 en el SmartCop, ¿dónde lo voy a tratar a esta persona? Ave María, la Purísima. El puntaje en el CRUP, cuando es 3 o más puntos, es grave, necesita hospitalizarse. Cuando es 0 o 1 punto, puede ir a su casa. En el SmartCop, el nivel de corte es 5. Cuando tiene más de 5 puntos, tiene que. Cuando tiene menos de 5 puntos, puede ir a su. Gracias. En el CRUP, si tiene más de 3 puntos, incluso pienso en darle, ¿qué tratamiento? Quizás 2 antibióticos. Si tiene 0 puntos, quizás le dé solamente un antibiótico. ¿Te das cuenta para qué sirve el factor de riesgo y la escala de gravedad? ¿Para qué había servido? Para la toma de decisiones terapéuticas. Repetí. ¿Dónde lo trato y con cuántos antibióticos lo trato? ¿O le doy solamente un antibiótico? Repetí. Gracias. A este paciente, por empezar,
le van a dar, es una neumonía, asumimos que quizás es una neumonía comunitaria, que tiene una escala en Krupp de 3, en el SMART-CoV de quizás 6 puntos. Entonces se decide hospitalizar porque es una afección de 2 lóbulos. El pilar fundamental del tratamiento de una neumonía está basado en la administración de antibióticos. Aide. Doctor, le escucho. ¿Me escuchas? Sí, doctor. Gracias. ¿Qué clases de antibióticos conoces para administrar en el manejo de este paciente? Betalactámico. Espera un ratito, por empezar, antes de llegar quizás a eso. Al definir yo y decidir que es una neumonía comunitaria, que tiene cierta gravedad porque tiene 2 lóbulos, porque su Krupp 65 es 3 puntos, es neumonía comunitaria. Entonces, eso me hace sospechar, esta patología es un proceso neoplásico, ¿no? ¿Es un proceso autoinmune o es un proceso infeccioso? Aide. Doctor, ¿me escucha? Puede ser un proceso infeccioso, doctor. Puede ser o es. Es un proceso infeccioso. Gracias, es un proceso infeccioso. ¿Y qué gérmenes o qué etiología tiene? Puede ser los estafilococos aéreos, ¿Los estafilococos qué? Ya, perdón. Los Streptococcus pneumoniae. Has abierto bien tu libro, ¿no? No, me estaba confundiendo. Mis apuntes, doctor. Has abierto tus apuntes. Entonces, al ser una neumonía comunitaria y tener una neumonía lobar típica, la probabilidad de que los gérmenes son, 1, repetí, ¿qué germen has dicho? Streptococcus pneumoniae. El neumococo. 2. Mycoplasma pneumoniae. El micoplasma es un germen que produce neumonía atípica, pero está dentro de los causantes de neumonía comunitaria. Micoplasma, neumonía típica. Esta es una neumonía típica. Típica. Ya, pero también se considera el micoplasma. 3. Podría ser el Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae. Estás leyendo bien tus notas, ¿no? No, Legionela, Legionela, micoplasma, clamidia, Streptococcus pneumoniae, variedades de Streptococcus, Haemophilus influenza. Esos son los gérmenes causantes de neumonías comunitarias. El estafilococo también produce neumonía comunitaria, pero no de este tipo. Es importante que ustedes sepan la prevalencia del tipo de gérmenes causantes de una enfermedad para yo decidir y elegir qué cosa. La antibiótico-terapia, porque podrían ser resistentes. El antibiótico a administrar. Entonces, conocido eso, vos me puedes dar alguna clase de antibiótico a la cual quisieras administrar a esta persona. ¿Alguna familia de antibiótico? Primero dime la familia, después me dices el nombre. Podría ser, doctor, un betalactámico más un macrólido, o también podría ser... No, betalactámico. Betalactámico. ¿Qué betalactámicos podrías usar en este paciente? La amoxicilina más ácido clavulánico. Amoxicilina. ¿Qué otro betalactámico? Ampicilina. Ampicilina. Y antes se usaba mucho la... Si no me equivoco, es la cefalosporina. ¿Estás hablando de betalactámico o de cefalosporina? No, betalactámicos, doctor, pero no sé qué se usaba antes, doctor.
¿Pero qué beta-lactámicos conoces? El clásico. La amoxicilina, sí. ¿La qué? Para mí el clásico es la amoxicilina, pero... La penicilina. Ah, sí, doctor, sí. Entonces, de los beta-lactámicos, los más usados son la amoxicilina, la ampicilina, pero también se usaba antes mucho la penicilina. ¿Y por qué ha tenido un uso indiscriminado de esta familia de antibióticos beta-lactámicos? Porque todos usan para todo. ¿Te puedo llamar en cuanto termine, por favor? Ya, gracias. ¿Con quién hablo? Aide, doctor. Entonces, por el uso indiscriminado de la familia de beta-lactámicos, la penicilina, la amoxicilina, la ampicilina, que se da para todo y para nada, los gérmenes han aprendido y han generado resistencia a esta familia de antibióticos a través de la producción, la generación de AID. ¿Qué generan? ¿Qué producen los gérmenes? Beta-lactamasas. Beta-lactamasas. Una enzima beta-lactamasas, una enzima que destruye las moléculas llamadas beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son antibióticos eficaces, son bacteriostáticos o bactericidas. AID. Alejandra. Bactericidas, doctor.
Bactericidas, ¿cómo actúan? ¿Qué hacen? Se unen a la PVP, no me acuerdo el nombre de la proteína, pero está en la pared celular de la bacteria, la PVP. Proteína Impide de la unión. formación adecuada de una pared celular bacteriana. Sí, es proteína de unión a la penicilina, esa es la PVP. O sea, se unen e impide que se genere una pared bacteriana adecuada. Y obviamente el germen muere porque no tiene una pared bacteriana adecuada. Estos gérmenes han empezado a producir beta-lactamasas. Alejandro, y para evitar eso, el hombre, ¿qué ha producido? ¿Qué moléculas? ¿Qué? Inhibidores de las beta-lactamasas. Y los ha combinado con los beta-lactámicos. De tal forma que nuevamente los beta-lactámicos son moléculas bactericidas adecuadas. ¿Qué inhibidores de beta-lactamasas conoces? Ácido clavulánico, sulbactán y el tazobactán. Ácido clavulánico, sulbactán y tazobactán. Entonces, estas moléculas inhiben a la beta-lactamasa que puede estar produciendo el neumococo y permite que las moléculas de antibióticos, los beta-lactámicos, puedan ejercer su función bactericida y vuelven a ser eficaces. Entonces, si decidimos usar un beta-lactámico, habitualmente tenemos que usar un beta-lactámico que esté combinado con... Debemos usar la amoxicilina, la molécula de amoxicilina combinada con un inhibidor de beta-lactamasas, que en este caso es el ácido clavulánico. Puedo usar la ampicilina combinada con... De alguna forma, los inhibidores de beta-lactamasas, algunas moléculas se han combinado con unos, no sé por qué, no sé, ya no sé la química, pues. La ampicilina la han combinado con sulbactán y la amoxicilina con ácido clavulánico. Y la piperacilina, que también es un beta-lactámico de otra clase, la han combinado con tazobactán. Entonces, si decides usar un beta-lactámico, ¿cuál usarías en este paciente? Con amoxicilina con ácido clavulánico. Ya, está correcto. Carla. Doctor. ¿Qué otra familia de antibióticos considerarías para administrar a este paciente? Los macrólidos, tal vez. Macrólidos, correcto, los macrólidos. Los macrólidos, porque los macrólidos, además de tener acción sobre los gram positivos, tienen acción sobre los gérmenes atípicos. ¿Cuáles son esos? La Pseudomonas aeruginosa. Ave María Purísima. Perdóname, pero... Perdón, doctor. Me va a salir todo lo indio masista que soy. Ay, Dios. ¿Cuáles son los gérmenes atípicos? El Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae. ¿Cuál más? Neumófila. La legionela neumófila, la clamidia. A ver, repetí. Mycoplasma legionela clamidia. A ver, repetí. Mycoplasma legionela y clamidia.
¿Es muy difícil eso? No, doctor. Entonces, esos gérmenes atípicos también pueden producir neumonía comunitaria. Y cuando yo considero una neumonía comunitaria atípica, esta radiografía que ven, por ejemplo, es una neumonía comunitaria que podría considerarse ¿en qué clasificación? ¿Típica o atípica? Típica, doctor. Una neumonía comunitaria llamada típica. La atípica no suele producir una imagen de condensación, suele producir una imagen de infiltrado difuso intersticial en ambos campos. Y dentro de la etiología de las neumonías atípicas, incluso debo considerar a los virus. Ahora, obviamente, hay gérmenes bacterianos atípicos causantes de neumonías comunitarias y para eso se consideran el uso de macrólidos, de la familia de antibióticos llamados macrólidos. ¿Qué macrólidos conoces? La acitromicina, claritromicina. Acitromicina y claritromicina. Ya, correcto, está bien. Está bien. Entonces, yo para tratar a este paciente puedo considerar usar betalactámicos con inhibidor de betalactamasis. Puedo considerar usar uno de los macrólidos. María Belén, ¿qué otra familia de antibióticos podría considerar? Las quinolonas, doctor. Las quinolonas. Sí. Correcto. ¿Qué quinolona? Ya. Puede ser la gentamicina, la neomicina. Ave María Purísima, otra vez me va a salir todo lo campesino que soy. Ay, Dios. Dame paciencia. Dame paciencia. Por favor. Dame paciencia. Doctor, perdón. Ciprofloxacino. Doctor. Tu libro, tus notas saben más. Lastimosamente, cuando seas médico, esa información va a tener que estar en tu librito, en tu bolsillo de tu mandil, o va a tener que estar en tu cabeza. En mi cabeza, doctor. ¿Y cuándo piensas meterla en tu cabeza? Ya tienes como 22, 23 años. ¿Y cuándo piensas meter en tu cabeza esa información? ¿Estás esperando que llegue la otra pandemia o qué? No, doctor. Entonces, pues lee la medicina. Los antibióticos de la familia de las quinolonas son el ácido nalidíxico, la ciprofloxacina, que es de una segunda generación, el levofloxacino, que va a ser parte de la familia de la tercera generación. oxifloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino. El ácido nalidíxico también está, ¿no? ¿Cuál de esas ciprofloxacinas elegirías para administrar a este paciente que tiene neumonía comunitaria? ¿Con quién estoy hablando? El ácido nalidíxico. María Belén Rodríguez. O sea, ¿le vas a dar ácido nalidíxico a esta neumonía? Padre nuestro. Cuando seas médico y yo me enferme y quizás considere visitarte, voy a preferir ir
voy a preferir ir al veterinario, ir a tu consultorio. ¿Qué quinolona podrías elegir para administrar a este paciente? Ciprofloxacino. Está bien, quizás ciprofloxacino, pero mejor es la levofloxacina. La levofloxacina es una quinolona que actúa efectivamente contra los gram positivos y los gérmenes atípicos. ¿Qué quinolona vas a elegir? Levofloxacino, doctor. Gracias. Gustavo. Doctor. Entonces, están en consideración familias de antibióticos, beta-lactámicos, macrólidos, quinolonas. ¿Qué otras familias de antibióticos puedes elegir? Tal vez quedaría las tetraciclinas o Tetraciclinas. o cefalosporinas. Cefalosporinas, pues cefalosporinas. Tetraciclina. Cefalosporinas. ¿Qué grupo de las cefalosporinas elegirías? Las de primera generación. Ya, un poco. Bueno, cefalosporina de primera generación. ¿Qué cefalosporina de primera generación conoces? Cefasolina. Cefasolina, cefradina, cefalotina. ¿Qué otro grupo de cefalosporinas elegirías? Segunda, tal vez, doctor. Quizás, tal vez. O quizás mejor las de tercera. Quizás. Bueno, las de tercera entonces, doctor. Entonces, ¿cuáles son las de tercera? La ceftriaxona, ceftriaxona, la principal. La ceftriaxona y la... Lastimosamente los médicos tienen que saber todo, amigo. Sí, por eso a veces resulta arduo estudiar medicina. Tienes que sentar tus posaderas, tus nalgas, por lo menos 8 horas al día leyendo medicina, no escuchando música, ni jugando esos jueguitos que juegas. Doc, no juego jueguitos. Entonces trabajas. Si me dices trabajo para sostenerme o para ayudar a mi familia, me trago todas esas mis palabras y te admiro. No, doctor. Entonces no trabajas, no haces jueguitos. Entonces, ¿qué putas haces? No trabajas, no estudias, no jueguitos. ¿Qué haces? ¿Todo el día en la cama durmiendo? No, doctor. Cefotaxima, cefalosporina de tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona. Cefalosporina de cuarta generación, cefepime, cefixime, cefepime. Las de tercera generación son las a considerar aquí porque son las que tienen acción contra los gram positivos. Entonces, si ustedes deciden dar un tratamiento a este paciente, pueden elegir, pues, si tiene escalas de puntuación de gravedad bajos, mandarlo a su casa y quizás con 2 antibióticos, una combinación de un betalactámico con una quinolona, un macrólido con una quinolona, una cefalosporina con macrólido, una cefalosporina con quinolona. O sea, deciden dar quizás 2 antibióticos porque este paciente tiene un compromiso de 2 lóbulos. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, consideran combinar alguna de esa familia de antibióticos. Ahora,
Si consideramos que este paciente tiene 65 años, hace 2 semanas ha sido hospitalizado y ha sido operado de una colecistectomía laparoscópica. Hace 3 semanas ha estado durante 5 días por una colecistectomía laparoscópica. María Belén. Entonces, este paciente, ¿cómo se llamaría su neumonía? María Belén. Sí, doctor. Neumonía típica, doctor. Ay, la verdad es de que creo que no me expreso bien, no hago la pregunta correcta, porque no logro que ustedes comprendan. Este paciente tiene 68 años. ¿Me has escuchado? Sí, doctor. Hace 3 semanas le han operado de una colecistectomía laparoscópica. Ha estado en el hospital durante 7 días, hace 3 semanas. ¿Me has entendido? Sí, doctor. Y viene a tu consultorio después de 3 semanas con esos antecedentes. Encima es diabético la persona. Y tiene esta placa radiográfica. ¿Cuál es tu primer diagnóstico que haces? ¿Qué dices que tiene este peso? Es una neumonía asociada al centro de salud. Gracias. Entonces yo no digo esta es una neumonía comunitaria, no, porque hace 3 semanas estaba de vacaciones en Hawái, ¿no? Puta madre, esta porquería de internet, carajo. María Belén. Doctor. ¿Cómo catalogas a esa neumonía que he descrito? Una neumonía intrahospitalaria. Llamada neumonía intrahospitalaria antes, ahora se llama neumonía asociada a centros de salud. Este paciente tiene una presión sistólica de 85, está medio confuso, tiene una frecuencia respiratoria de 35. Entonces, ¿cómo catalogarías a esta persona? Que, doctor, puede que tenga un SMART. ¿Cómo catalogarías a esta persona? Que tiene un SMART growth, doctor, grave, o sea, una neumonía. Ya, una neumonía asociada a centros de salud, con factores de riesgo de su diabetes, porque su edad está alto y tiene un CRUB de 4 puntos. Entonces, a este paciente, ¿dónde lo vas a tratar? En el hospital. Vas a ordenar su hospitalización. En este paciente, con las características señaladas, ¿qué gérmenes son los probables causantes de esta neumonía? Un streptococcus o pneumoniae. Ave María Purísima. Perdóname. Por eso digo, yo no soy profesor, porque no tengo la paciencia para estas aberraciones que dicen a veces. Yo soy instructor, instruyo, no tengo esa paciencia. Amiguita, María Belén, si es una neumonía comunitaria, ¿qué gérmenes van a ser los causantes de esta infección pulmonar? Lo que has dicho, ¿qué has dicho? Streptococcus pneumoniae. Gracias. Ahora acabas de decidir que este es un paciente que tiene una neumonía
¿Comunitaria o hospitalaria? Hospitalaria. Gracias. Entonces sería un Staphylococcus aureus, doctor. Entonces los gérmenes que pienso causantes de esta etiología infecciosa están en el grupo de los estafilococo. ¿Cuál más? Legionela, puede ser. De María la Purísima. Está bien, Belén, gracias. Aide. Doctor, Alumna. los streptococos neumoniae, doctor, las pseudomonas aeruginosa. No, pues no digas estreptococo, neumonía, Aide. Di los gérmenes gram negativos. Los negativos, gram negativo. La familia de los gérmenes gram negativos. ¿Y cuáles son ahí? Los streptococos neumoniae, las pseudomonas. Ave María Purísima, carajo. ¿Qué es el estreptococo neumoniae? Ay, Dios. ¿A qué grupo pertenece microbiológicamente? ¿Qué es? ¿Es un perro pastor alemán? ¿O qué es? Estoy grabando esta cosa, Padre nuestro. El estreptococo neumoniae, ¿qué germen es? No sabes. Fernando. Es un gran positivo, doctor. A ver, grita fuerte para que te escuche, Aide. Es una bacteria gran positivo. Es un coco gran positivo. A ver, di. Es un coco gran positivo. Es un coco, es un diplococo gran positivo. Es un diplococo gran positivo. Si esta es una neumonía hospitalaria, debo considerar otro grupo de gérmenes para tomar la elección de antibióticos. En ese grupo de gérmenes está el estafilococo ya nombrado y la familia de los gram negativos, bacilos gram negativos. ¿Qué bacilos gram negativos conoces? La pseudomonas aeruginosa, la salmonella, la shigella. Las salmonelas, sí son bacilos gram negativos, tienes razón. Pero las salmonelas y la shigella, ¿qué producen? Neumonías atípicas. Neumonías atípicas, las salmonelas. La shigella produce neumonía. No. Perdón, sería la Klebsiella. ¿Qué produce la salmonella y la shigella? La salmonella produce salmonelosis. ¿Qué produce esa salmonelosis? Erupción cutánea, ¿no? No, enfermedad gastrointestinal. Y la shigella también. Diarrea infecciosa. ¿Estamos frente a un cuadro de diarrea o frente a un cuadro de neumonía? Neumonía. Gracias. Bacilos gram negativos. La pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál más dices? Puede ser el Enterobacter también. Familia del Enterobacter. ¿Cuál más? La Escherichia coli también puede ser. Escherichia coli. ¿Cuál más? Son esos los que conozco, doctor. La Klebsiella pneumoniae. Sí, Klebsiella. Y hay uno más grave también que se está siempre en los hospitales, que se llama el Acinetobacter. Entonces consideran bacilos gram negativos como etiología de este proceso infeccioso si este paciente tiene una neumonía llamada hospitalaria. Y para esos, Carla. Sí, doctor. Para esos, ¿qué familia de antibióticos elegirías? Una cefalosporina de tercera generación.
Cefalosporinas, pero quizás no de tercera generación. Bueno, ya podría ser una de ellas. ¿Cuál sería? Ceftriaxona, No, amiguita. Hay otra cefalosporina de tercera generación que actúa mejor contra los gram negativos, contra la pseudomonas. ¿Qué se llama? la taxima, doctor. ¿Qué? Cefotaxima, No, amiguita, no. No. Hay otra cefalosporina. La ceftazidima. A ver, repetí. la ceftazidina. Ceftazidima. Elegirías una cefalosporina de tercera generación, pero elegirías la ceftazidima. O una cefalosporina de cuarta generación que tienen una buena cobertura contra los gram negativos. Cefalosporina de cuarta generación como el cefepime, la cefixima. Ya, elegirías una cefalosporina. ¿Qué otra familia de antibióticos elegirías? Un combinado de macrólidos, tal vez con... Ave María Purísima, amiguita. Estamos frente a una neumonía hospitalaria, donde la probabilidad de los gérmenes gram negativos como etiología de este proceso infeccioso es alta. ¿Vas a elegir macrólidos? Ay, Dios. ¿Qué otra familia de antibióticos? Cefalosporina de tercera generación o de cuarta generación. La ceftazidima o cefepime. ¿Qué otra familia de antibióticos? No sé. Gracias. Alejandra. Sí, doctor. Fluoroquinolonas. Fluorquinolonas. ¿Cuál de las fluorquinolonas elegirías? Levofloxacina. Pero la levofloxacina actúa sobre todo por los gram positivos. ¿Aquí qué etiología está buscando? Sí, gram negativos. Quizás la cipro, entonces, ciprofloxacina. La ciprofloxacina. Si eliges quinolonas, elegirías la ciprofloxacina, no la levofloxacina. ¿Qué otra familia de antibióticos? Carbapenems, quizás. Carbapeménicos. ¿Qué conoces de los carbapeménicos? ¿Cuáles son? Ertapenem, imipenem, meropenem. Meropenem. Gracias, Alejandra. Y por último, quizás elegirías un betalactámico antiseudomónico. Vancomicina. Betalactámico antiseudomónico. No estoy hablando de eso, de los glicopéptidos. Perdón. Sí, doctor. Disculpe. ¿Qué betalactámicos antiseudomónicos conoces? No quiero decir nada. No, la verdad no sé, doctor. No recuerdo. Alejandro. ¿Esos son betalactámicos, Alejandro? Esos que has dicho son carbapeménicos. Te estoy preguntando los betalactámicos antiseudomónicos. ¿Cuáles son? ¿Has aprobado farmacología? Sí, has aprobado farmacología. ¿Qué nota tenías? Con razón tu ignorancia. Seguro que tenías 49 y has bailado tincus y te han aumentado 2 puntos. ¿Quién conoce qué betalactámicos antiseudomónicos? Doctor. A ver, alguien que se gane un puntito. La ticarciclina, carbenicilina. Piperacilina. Y piperacilina. Ticarcilina y piperacilina. ¿Quién eres? Gustavo, doctor, Gustavo Muñoz. Gracias, te has ganado un puntito. Ticaracilina, piperacilina. La piperacilina combinado con tazobactam
Eso podrías elegir, piperacilina combinado con tazobactam. ¿Y qué otra familia de antibióticos podrías elegir? Los Macrólidos, doctor. Pero papito lindo, ¿no ves que estoy renegando porque hablan huevadas? Si vos sigues, perdón. Estamos hablando de gérmenes gram negativos. ¿Qué otra familia de antibióticos actúan contra los gram negativos? ¿Alguien quiere ganarse un punto? Doctor, si no me equivoco, aminoglucósidos, ¿Con quién la hablo? gentamicina, Alejandra Calvimonte. Gracias, Alejandra. Los aminoglucósidos. ¿Qué aminoglucósidos? Gentamicina o toramicina, amicacina también. Amicacina. Sí, Entonces podrían elegir algún antibiótico de alguna de esas familias nombradas. Y como la probabilidad de la etiología de los gérmenes, además de los gram negativos en las neumonías hospitalarias, ¿qué otro germen es? ¿Qué otro germen se sospecha? El estafilococo. estafilococo. El estafilococo aureus, meticilino resistente. Para el estafilococo aureus, meticilino resistente, ¿qué antibiótico elegirías? De la familia de los glicopéptidos. ¿Cuáles son? No recuerdo, doctor. ¿Quién sabe? La vancomicina, doctor. ¿Qué? La vancomicina. Vancomicina. Y hay otro más que en este momento no me acuerdo. ¿Cuál es el otro? Sofía. A ver, enséñame. Sofía, ¿vives, no vives? Vives, Doctor, pero no quieres participar. Porque a vos no te pongo puntitos. La vancomicina y hay otro antibiótico para el estafilococo. ¿Cuál es? Linezolid, doctor. Linezolid. ¿Con quién habló? Alejandra Calvimonte, doctor. Linezolid, Alejandra. Te has ganado otro puntito. Gracias, doctor. El hijo de la familia de los glicopéptidos. La vancomicina o el linezolid. Porque habitualmente los estafilococos que están en los hospitales son estafilococos meticilinos resistentes. Y obviamente si es un paciente que tiene una neumonía de estas características con una gravedad, con un puntaje de gravedad alto, elijo una combinación de estos antibióticos. Puedo combinar un carbapeménico con la vancomicina, una carbapeménico con ciprofloxacina. Puedo combinar piperacilina con vancomicina. Alguna de esas combinaciones de antibióticos. Puedo combinar una ceftazidima, que es antiseudomónica, con vancomicina. Puedo combinar vancomicina con ciprofloxacina. Elijo una combinación de esos antibióticos. Por eso es importante catalogar a los pacientes que tienen neumonía. ¿Tienen neumonía comunitaria? ¿Esta neumonía es hospitalaria? ¿Tiene factores de riesgo? ¿Qué gravedad tiene esta neumonía? En base a esa evaluación, yo elijo qué combinación de antibióticos voy a dar. ¿Me comprenden? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Ya. ¿Tienen alguna pregunta sobre el manejo de una neumonía? Ya, hemos acabado. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿La moxifloxacina también puede servir? La moxifloxacina. ¿Qué es la moxifloxacina? Fluorquinolona. Es una fluorquinolona de segunda generación. Las fluorquinolonas de segunda generación suelen actuar sobre todo sobre los gérmenes anaerobios.
Es cierto, Ya. los anaerobios también pueden ser causantes de estas neumonías. Otra pregunta. Está bien, doctor.